Bueno, vamos a continuar con la composición de funciones. Entonces habíamos dicho que la composición se definía en términos de tres conjuntos: A, B y C, el conjunto C. Entonces teníamos una función que manda a un elemento de A que llamamos X, lo manda a un elemento de B que llamamos G de X. O sea, es la imagen del conjunto del elemento X. Y esto se logra mediante la función G. Luego tenemos otra función que es la F, que va a llevar este elemento G de X a F de G de X. Y es un doble salto. La composición lo que hace es llevar de un solo salto el elemento X al elemento F de G de X. Entonces esta es la composición F círculo G. La habíamos definido como F círculo G de X es igual a F de G de X. O sea, F evaluada en G de X. Es un concepto un poco difícil porque es la primera vez que ustedes ven esto de la composición. Sin embargo, ya usándolo, uno puede llegar a dominarlo con bastante fluidez, y máxime que es un concepto que sirve mucho para la derivación. O sea, cuando derivemos funciones vamos a hacer uso de este concepto, que es una herramienta muy poderosa para derivar funciones. Cualquier función que ustedes tengan la van a poder derivar sin ningún problema. Cuando vean cálculo integral, ahí sí va a ser más difícil, no toda función va a ser integrable. Sin embargo, también la composición de funciones va a jugar un papel importante, porque va a poder transformar las integrales en otras más sencillas. Bueno, continuamos viendo ejemplos. Aquí vamos a empezar con dando estas funciones: f de x igual a 3x más 2 y g de x igual a x más 3 sobre 2x más 1. Entonces nos piden encontrar inciso A, f círculo g, inciso B, g círculo f, y comparar. Entonces vamos a hacer ese cálculo de las composiciones. Bueno, vamos a hacer entonces la primera, que es f círculo g de x. Así se lee. Y esto por definición es f evaluado en g de x. ¿Sí? Entonces g de x es esta función. Lo que hacemos es simplemente sustituir, fíjense, aquí adentro está g de x y vamos a poner lo que vale. Entonces tenemos que esto es x más 3 sobre 2x más 1. ¿Ok? Y ahora esto que está aquí, todo esto, es como una x. Vamos a llamarle así, x roja. Entonces esto va a ser f. A ver, bueno, nos vamos a ir a donde está f. F es esta función. Entonces dice que es 3x, pero en vez de x ponemos esta roja, que es todo esto. Entonces x más 3
sobre 2x más 1 más 2, y esto es igual a, pues podríamos dejarlo así o podríamos ponerlo así, 3x más 9 sobre 2x más 1 más 2. Pues dejémosle así para ya no hacer tanta álgebra, porque podríamos unir este elemento de 3x más 9 sobre 2x más 1, lo podríamos juntar con el 2, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora hagamos el segundo ejercicio, que es g círculo f de x, y esto es, por definición, es g evaluado en f de x. G evaluado, f de x es la función acá subrayada en verde y vale 3x más 2, entonces ponemos 3x más 2, y luego dice g, pero g es esto que está subrayado en rojo, que vale todo esto. Entonces en g vamos a agarrarla y donde aparezca la x le ponemos esta x que es 3x más 2. Entonces vamos a ver, allá arriba dice x más 3, pero x vale 3x más 2 más 3 sobre 2 veces x, pero x vale 3x más 2 más 1. Si se fijan, entonces esto que está entre paréntesis es la x roja, y la función es de x más 3 sobre 2x más 1. Ahí está, ya nada más lo que sigue es hacer un poco de reducción, que te queda 3x más 5 entre 6x más 4 más 1. Y esto es 6x más 5. Entonces hay que comparar. Fíjense que son diferentes, no son iguales. Entonces quiere decir aquí que si yo hago esta operación va a ser diferente a que si la hago al revés. Es como un producto, y aquí el producto, aquí el orden de los factores sí altera el producto, porque no es lo mismo f círculo g que g círculo f. Entonces no conmuta, decimos, no conmuta, o sea que no los puedes intercambiar como en el producto normal, sino que aquí hay que tener cuidado. El orden es importante en el que se hacen las cosas. Bueno, tenemos este ejemplo. Aquí se dan 3 funciones y se pide calcular estas 4 composiciones. Claro que se pueden hacer más composiciones de estas 3 funciones. Entonces vamos a hacerlas para que quede claro. A ver, primero es f círculo a g, que es f de g de x. O sea, siempre deben empezar por hacer la definición, que es esta. Entonces es f círculo, y me voy a lo que vale g, que es 2x menos 1 sobre 2x más 1. Y luego me voy a lo que vale f, pero f es esto. Entonces tengo 1 sobre 2 veces x, pero la x es esto, es lo que vale x para f. Entonces tenemos que es 1 sobre 2 por 2x menos 1 sobre 2x más 1 menos 1. Bueno, hay que hacer operaciones acá. Entonces tenemos 1 sobre 2 veces, bueno, voy a multiplicar el 2 por 2, 4x menos 4, menos 2, perdón.
menos 2 sobre 2x más 1. Y este 1 para juntar todo voy a escribirlo como 2x más 1 sobre 2x más 1. Bueno, seguimos haciendo operaciones. Como tienen el mismo denominador, los puedo juntar. Entonces va a ser 4x menos 2 menos 2x menos 1. Nótese que he multiplicado el menos por los signos, que del 2x es más, por menos da menos, y del 1 es más también. Y todo eso dividido entre 2x más 1. Bueno, aquí usando la regla del sándwich, este 2x más 1 se va para arriba. Y acá abajo es 4x menos 2x, es 2x menos 3. Bueno, y ahí ya está calculado la composición F círculo G. Vamos a hacer el otro. Bueno, ahora hagamos al revés. Aquí he puesto otra vez las funciones. G círculo F. Entonces es G de F de X. Y es G de... Y agarramos lo que es F de X. Esto. Que es esto. Entonces esto es igual a G de 1 sobre 2x menos 1. Bueno, este va a ser un poco más complicada. A ver, ahora nos vamos a lo que vale G. Está arriba. Entonces dice que es 2x menos 1. Es 2, pero la x vale 1 sobre 2x menos 1. Menos 1. Y aquí 2 por x, que es 1 sobre 2x menos 1 más 1. Fíjense, entonces hay que hacer álgebra. Aquí multiplico el 2 por el 1, 2x menos 1, menos ese 1 lo vamos a escribir como 2x menos 1 sobre 2x menos 1. Y ustedes preguntarán por qué. Bueno, para que sea el mismo denominador. Abajo hacemos algo similar, que es 2 sobre 2x menos 1 más, otra vez escribimos ese 1 en esta forma. Bueno, y esto es igual a, escribimos la línea larga de quebrado. Ya los podemos juntar en el mismo denominador, que es 2x menos 1. Aquí es un 2 y luego menos 2x más 1, porque menos por menos es más. Y abajo queda 2 más 2x menos 1. Aquí no afecta ningún signo, entre 2x menos 1. Y esto por regla del sándwich, bueno, les queda, por regla del sándwich, se va este con este. Y les queda nada más 3 menos 2x sobre 2x más 1. Bueno, si ustedes comparan con el resultado anterior de F composición G, entonces vemos que no son iguales. No da lo mismo F composición G que G composición F. Ahí tenemos el resultado. 2x más 1 sobre 2x menos 3. Y aquí quedó 3 menos 2x sobre 2x más 1. Entonces, pues es diferente. Y aquí otra vez concluimos que F círculo G es distinto de G círculo F. O sea, no conmutan, decimos. Pero uno se preguntará, ¿existirán funciones para las cuales F círculo G es igual a G círculo F? Bueno, ese es el siguiente tema que tenemos.
Bueno, vamos a hacer era el C, el ejercicio C. Bueno, aquí tenemos este ejercicio un poco más complicado porque es composición de 3 funciones. Entonces ahí tenemos las funciones y primero aplico la definición h de g de f de x. Así es. Entonces es h de g de f de x. Bueno, es h. Vamos a ir leyendo esto en esta dirección hacia afuera. Entonces tenemos que esto es igual a h de g, pero vamos a ver cuánto vale f de x. F de x vale 1 sobre 2x menos 1. Ahí ya quitamos una función. Y luego vamos a ver la g. Bueno, es repetir lo que ya hicimos. Podemos poner el resultado, pero vamos a hacerlo. Bueno, g, que te queda 2x, pero x vale 1 sobre 2x menos 1, sobre 2 por 1 sobre 2x menos 1 más 1. Es exactamente lo que ya hicimos. Bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Es 2 sobre 2x menos 1 menos 2x menos 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 sobre 2x menos 1 más 2x menos 1 sobre 2x menos 1. Y esto es igual a h de, que da 2 menos 2x más 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 más 2x menos 1 sobre 2x menos 1. Sí, puede ser algo engorroso esto, pero pues así es la vida, ¿no? Entonces tenemos 1 menos 2x, digo 3, y 2 y 1, 3, sobre, quedamos en que ya se iba a ir esto, se eliminan, y entonces nos queda 2x más 1. Así queda, que es lo que nos quedó hace rato. Bueno, ahora seguimos con la h. La h dice que es 1 sobre x, entonces va a ser 1 sobre, pero en vez de x le coloco lo que está ahí, 3 menos 2x sobre 2x más 1. Regla del sándwich da 2x más 1 sobre 3 menos 2x. Ahí está. Fíjense, entonces es un trabajito, ¿no? Pero simplemente hay que ir siguiendo las funciones y ya se hace rápido. Bueno, hagamos el último inciso de este ejercicio, que dice que hay que calcular h, composición f, composición g. Entonces esto por definición es así. Bien, empezamos entonces la lectura en este sentido, hacia afuera. Entonces queda h de f de g de x, que es 2x menos 1 sobre 2x más 1. Y eso también ya lo hicimos hace rato. Entonces h de f, que es 1 sobre 2x, pero es 2 por 2x menos 1 sobre 2x más 1 menos 1. Bueno, hay que hacer la operación. Les digo, eso ya lo hicimos hace rato. Entonces queda 1 sobre
2 por 2, 4x menos 4 sobre 2x más 1 menos 1 sobre x. Perdón, no era 1 sobre x. Ese 1 lo vamos a escribir como 2x más 1 sobre 2x más 1. Y esto es igual a h de, es de 1 sobre 4x menos 4 menos 2x menos 1 sobre 2x más 1. Por regla del sándwich queda h de 2x más 1 sobre 2x menos 5. Y ahora nos vamos a lo que vale h, que es 1 sobre x, pero x es 2x más 1 sobre 2x menos 5. Y bueno, regla del sándwich otra vez, se invierten. Y ahí está la composición. Bueno, de ejercicio ustedes podrían hacer por ejemplo, G círculo F círculo H, a que es igual F círculo H, H círculo F, etcétera. Esos los podrían hacer de ejercicios opcionales para que practiquen esto. Bueno, siguiendo con los ejemplos, tenemos esas dos funciones y nos piden calcular esas composiciones. Entonces vamos con f círculo g de x, que es f de g de x. Y ese f de g de x que vale raíz de 4 menos 2x. Y esta es como una x, esto, para la f. Entonces vamos a ver, la f vale 2x cuadrada. Pero en vez de x voy a poner 4 menos 2x. 4 menos 2x. Así. Al cuadrado. Más 5. Bueno, y esto vale 2. Aquí se va la raíz con el cuadrado. Entonces me queda 4 menos 2x más 5. Y esto es 8 menos 4x más 5. Que es 13 menos 4x. Ahí está. Ahora al revés vamos a hacerlo. G círculo F. G círculo F es G de F de X. Y les digo, ya nada más hay que ir sustituyendo. La F de X es 2x cuadrada menos 5. Digo más 5. Y ahora vamos a lo que vale G, que es la raíz cuadrada de 4 menos 2 veces X. Pero X vale 2x cuadrada más 5. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrada menos 10. Y esto finalmente es, bueno, es todo negativo. De hecho, ni va a existir eso. Menos 6. Ahí está. Es negativo todo lo de adentro, entonces esa raíz no tiene sentido. Pero la composición es esa. O sea, la composición sí se puede encontrar, aunque no exista. Bueno, como último ejemplo tenemos de la función constante 5, f de x igual a 5, y g de x que es x cuadrada. Me piden encontrar f círculo g. Entonces aplico la definición. Ahí está. Y veo lo que vale g de x. Es x cuadrada. Me voy a la f,
pero la f nada más vale 5, no tiene ninguna x, entonces esto vale 5, porque no le puedo poner x, ¿sí? Entonces queda igual. Vamos a ver si al revés se puede. Bueno, de hecho sí se pudo, pero pues da 5. G de f de x, y esto es g de 5, porque f de x es 5, y entonces es la x vale 5, entonces queda 5 al cuadrado, que es 25, y ya está. Entonces estas, aunque se facilita la composición, causa mucha confusión entre los alumnos, porque no saben qué poner, ¿no? No saben que el 5 pues es 5 y no varía. Entonces es una función constante. Bueno, hasta aquí vamos a dejar los ejemplos. Ya les dejo ejercicios y vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, una de las aplicaciones de la función identidad es para definir la función inversa. Entonces una función f tiene su inversa que le llamamos g si se cumple que f círculo g es igual a g círculo f y es igual a i. O sea, en este caso sí se puede invertir el orden, da lo mismo y da la función identidad. Recuerden que la función identidad es aquella que me manda a la x. Es decir, vamos a tener esto. Y aquí representamos la función identidad inversa de f como f a la menos 1. No es una potencia, aquí tengan cuidado, no es f elevado a la menos 1, sino es una notación. O sea que tenemos esto, que f a la menos 1 de x es igual a f a la menos 1 de f de x, y me da x. O sea, f círculo f a la menos 1 es igual a f a la menos 1 círculo f, y esto es igual a la función identidad i. Bueno, la definición tal vez parezca un poco confusa, pero vamos a ver ejemplos. A ver, el 1. Tomemos la función x cuadrada. Su inversa es raíz de x. O sea, ya sabemos nosotros que es raíz de x. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué da por qué es la inversa? Bueno, a ver, veamos. Entonces la función f de x igual a x cuadrada, su inversa es raíz de x. Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a hacer f círculo f a la menos 1. Y esto es f a la menos 1 de x. Pero f a la menos 1 vale raíz de x. Y me queda, ahora la f es x cuadrada, pero en vez de x pongo raíz de x al cuadrado. Pues se va la raíz con el cuadrado y me queda x. Entonces por eso es la inversa. ¿Sí? Ahora sí tomamos otro ejemplo. Vamos ahora a encontrar la inversa. Vamos a tomar esa función. F de x cúbica menos 3. Entonces aseguramos que la inversa es igual a la raíz cúbica de x más 3.
Vamos a ver si sí es cierto. Entonces f, círculo f a la menos 1. Bueno, nada más calculamos ese. Se puede calcular al revés también. Entonces f, bueno, aquí borramos, porque ya le hemos llamado, en vez de g de x le hemos llamado f a la menos 1. Bueno, f a la menos 1 es raíz cúbica de x más 3. Y esto es igual a x al cubo, pero le voy a poner aquí al cubo menos 3. Bueno, aquí se elimina el cubo con el 3, la potencia 3, y que me queda x más 3 menos 3, que es x. Entonces efectivamente nada más me queda x. Bueno, y uno se preguntará, ¿y cómo encuentro la inversa? ¿Cómo supimos que la inversa de x cúbica menos 3 es raíz cúbica de x menos 3? Bueno, de x al cubo y raíz cúbica pues es entendible, pero vamos a hacer sus gráficas para que se entienda un poco más. Bueno, aquí tenemos las gráficas de las funciones f y f a la menos 1, o sea, su inversa. En rojo está la gráfica de x cúbica menos 3 y en azul está la gráfica de raíz cúbica de x más 3. Si se fijan bien, una se obtiene de la otra si reflejamos a través de la línea punteada verde, reflejamos las gráficas y un lado se va para el otro y se convierte una gráfica en la otra. Entonces así es como se obtiene gráficamente la función inversa, reflejando a través de un reflejo. Bueno, ahora veamos cómo obtener la función inversa. Bueno, quiero la función inversa de x al cubo menos 3. Entonces hago el truco de llamar x cúbica menos y igual a x cúbica y despejo x. Entonces x cúbica va a ser y más 3. Volteo la ecuación y renombro x por y. Entonces y cúbica y más x más 3. Entonces y, sacando raíz cúbica, y esa es la inversa, ya nada más le nombro. Que es la que obtuvimos hace rato. O sea, este es el método algebraico de cómo obtener la inversa. Bueno, hallemos la función inversa de esta función. Entonces hacemos eso que les decía. Despejamos la x. Vamos a voltear la ecuación. Entonces x va a ser y más 12 sobre 3. Dividimos cada uno, 12 entre 3, 4. Entonces tenemos que f a la menos, bueno, volteamos x por y. Entonces y es igual a 1/3 de x más 4. Entonces acá tenemos que f a la menos 1 de x es igual a 1/3 de x más 4. Bueno, vamos a verificar. Entonces hacemos f, círculo f a la menos 1 de x. Esto es f de f a la menos 1.
f a la menos 1, que es un tercio de x más 4. Y esto es igual la f, que es 3 por x, pero x es un tercio de x más 4, menos 12. Multiplicamos 3 entre 3, da 1 por x más 12 menos 12, y queda x. Efectivamente, entonces la inversa, porque me queda nada más x. Ustedes pueden graficar, si quieren grafiquen, las dos son rectas, y vean que efectivamente se reflejan en una recta a 45 grados, que era la verde que habíamos visto antes, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, un poco más trabajadito. Bueno, vamos a ver esta función. Bueno, hallemos la inversa. Entonces, primero el proceso algebraico, vamos a sustituir y despejamos x. Entonces, y por x más 1, pasamos el x más 1 multiplicando, x menos 3. Entonces xy más y es igual a x menos 3. Bueno, vamos a pasar el xy para acá y queda aquí y más 3. Vamos a factorizar del otro lado la x. Volteamos la ecuación, vamos a voltearla. Despejamos x finalmente. Y hacemos el cambio. O sea, y x más 3 sobre 1 menos x. Ahí está. Entonces la inversa es x más 3 sobre 1 menos x. Ahí está la función inversa. Bueno, ahora verifiquemos, vamos a verificar. Hacemos f círculo f a la menos 1 de x. Queda f de f a la menos 1 de x. Y esto es f de x más 3 sobre 1 menos x, que es ese f a la menos 1. Y luego la f dice x, pero x es x más 3 sobre 1 menos x. Luego menos 3 sobre x, pero x es x más 3 sobre 1 menos x más 1. Y ya hay que hacer el álgebra. Todo eso me debe dar x. Bueno, x más 3 sobre 1 menos x, menos 3 veces 1 menos x sobre 1 menos x. Escribimos así. Abajo algo similar. Ese 1 lo escribimos como 1 menos x entre 1 menos x. Y aquí les va a dar que es x más 3 menos 3 más 3x sobre 1 menos x. Y aquí les va a dar x más 3 más 1 menos x sobre 1 menos x. Bueno, regla del sándwich establece que este y este se van. Y nada más me queda. Bueno, acá también se van cosas. El 3 con el menos 3. Y queda 3 y 1, 4x. Sobre, aquí también se van abajo, la x con la x.
y queda 3 y 1, 4, que es x. Y ahí está demostrado que efectivamente es la inversa, esa función, porque al final me dio nada más x. Entonces, bueno, entonces aquí le dejamos para las inversas. Espero se haya entendido. Para la próxima clase lo retomamos y pasamos al siguiente tema, que son los límites. Es un tema un poco complicado, pero pues igual se puede entender fácilmente. Entonces nos vemos la próxima clase.